Hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro video, que sería bata o blusa boho lupe. Entonces vamos a iniciar a realizar la parte cuadrada y obviamente el resto de la bata. Por lo pronto les quiero dar la medida solo del mandala. Entonces aquí el mandala mide 32 centímetros y de ancho obviamente tiene que medir igual, 32 centímetros. Entonces esta es la medida. Ahora entonces vamos a realizar nuestro cuadrado. Como siempre sigo trabajando con aguja de 5 y la lana es de 3 a 4 milímetros, entonces es un poco delgada. Entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar nuestra próxima vuelta, que es muy sencilla. Voy a realizarla con una lana de color vino tinto. Recuerden y reitero siempre que pueden realizarlo con los colores que ustedes desean, al gusto de cada una. Bueno, entonces voy a ingresar, puede ser aquí. Voy a hacer un nudito para asegurar mi trabajo. Recordemos que al final toca guardar los hilitos para que quede bien bonito nuestra bata. Entonces ya aseguré mi trabajo y simplemente es ingresar. Voy a realizar una cadena que representa un punto bajo y voy a hacer 4 cadenas más. 1, 2, 3 y 4. Ingreso al próximo espacio con un punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3, 4. Ingreso al próximo espacio con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y voy a ingresar al próximo espacio con un punto bajo y así me voy alrededor de todo el mandala. Si les queda muy ajustado o si ven que les queda como muy apretadito, porque pues esto ya depende del grosor de la lana, de la aguja o de cómo teje cada persona, entonces pueden hacer 5 sin ningún problema. Y así nos vamos alrededor hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya llegué al final y voy a realizar, ya realicé las 5 cadenas y voy a dirigirme a la primera cadena que realicé con un punto deslizado. Y vamos con una cadena de seguridad y cortamos nuestra lana. Entonces ya hicimos esta vuelta, es para empezarle a darle forma a nuestro cuadrado. Bueno, recuerde que de estos grupitos deben haber 32 para que el cuadrado nos quede perfecto. Entonces aquí yo ya tengo mis 32. Ahora vamos a hacer esta parte con este color café. Bueno, entonces vamos a comenzar, puede ser en esta parte. Entonces voy a ingresar. Este es café claro, pero como no tengo, entonces lo hice o lo realicé con un café un poquito más oscuro. Entonces aseguramos nuestro hilito y voy a subir aquí. Voy a esconder esta parte del hilito mientras voy tejiendo. Entonces aquí voy a subir con una cadena. Y esta cadena representa un punto bajo. Dentro de este espacio vamos a realizar 4 puntos bajos. O sea, aquí tengo uno, me faltarían 3. Entonces vamos con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Recuerden tejer esta parte muy flojita. Ahora, debajo de este punto bajo que realizamos anteriormente, vamos a hacer un punto bajo. Ahora, en este espacio, 4 puntos bajos. Vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3, vamos con 4. Ahora voy a hacer debajo de este punto alto un punto medio. Entonces, ingreso y voy a hacer un punto medio. Y aquí en este espacio vamos a hacer 4 puntos medios. Entonces vamos con 1, vamos con 2, 3, perdón, 3 y 4.
4 puntos medios. Ahora, debajo de este punto bajo voy a hacer un punto alto. Y dentro de este espacio, 4 puntos altos. Entonces vamos con 1, 2, 3 y 4. Ahora, debajo de este punto bajo vamos a hacer un punto alto doble. Entonces, doble lazada, ingreso, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Ahora, dentro de este espacio vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Entonces, vamos con 1 y vamos con 2. Y aquí vamos a realizar nuestra primera esquina. Entonces ya tengo 2 puntos altos doble, vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y 2 puntos altos dobles en el mismo espacio. Entonces doble lazada, ingreso, saco por 2, saco por 2, saco por 2 y nuevamente saco por 2, saco por 2, saco por 2. Y aquí ya empezamos con la esquina. Ahora, me dirijo al próximo punto bajo que realizamos y vamos a hacer un punto alto doble para que queden 3 y 3. Entonces ingreso, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Entonces aquí ya tenemos 3 y 3. Entonces vamos a empezar nuevamente la otra parte de nuestro cuadrado. Entonces aquí me voy con 5 puntos altos. Entonces vamos a repetir exactamente lo que hicimos acá, pero lo vamos a repetir desde acá. Entonces aquí voy 1, 2, 3, 4 y vamos a realizar un punto alto aquí, debajo del punto bajo que hicimos anteriormente. Entonces hacemos aquí un punto alto. Ahora, dentro de este espacio, 4 puntos medios. Entonces vamos con 1, 2, 3 y 4. Dentro de este espacio, perdón, debajo de este punto bajo, vamos a hacer un punto medio para completar los 5. Y así es como nos queda. Ahora, aquí vamos a seguir con 4 puntos bajos. Ingreso al espacio, 1, los vamos a hacer sueltos, 2, 3, 4. Debajo de este punto bajo hacemos un punto bajo. Ahora, aquí dentro de este espacio, otros 4 puntos bajos, o sea, otro grupito. 1, 2, 3, 2, 3 y 4. Aquí punto bajo. Y seguimos aquí con otro grupo de punto bajo. O sea que son 3 grupitos de punto bajo. Vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3, vamos con 4. Y así nos queda. Ahora, aquí vamos a ingresar nuevamente debajo de este punto bajo con un punto medio. Vamos a repetir la misma secuencia que realizamos aquí. Entonces, dentro de este espacio vamos a realizar 4 puntos medios. 1, 2,
Vamos 3, 4 y debajo de este punto bajo vamos a hacer un punto alto. Entonces ingreso y hacemos un punto alto. Ahora, dentro de este espacio vamos a hacer 4 puntos altos y voy a esconder esta lanita acá. Entonces la voy a esconder acá y voy a tejer los 4 puntos altos. Ingreso al espacio, vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3 y vamos con 4. Ahora, aquí vamos a realizar un punto alto doble debajo de este punto bajo. Entonces, doble lazada, ingreso, saco por 2, saco por 2, saco por 2. Dentro del espacio, aquí vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Vamos con 1 y vamos con 2. Ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a ingresar directamente a este espacio nuevamente con 2 puntos altos dobles para hacer nuestra próxima esquina. Entonces vamos con 1 y vamos con 2. Y aquí está nuestra, vamos a guardar este hilito, y aquí queda nuestra próxima esquina. Entonces aquí vamos a seguir con un punto alto doble debajo de este punto bajo. Y nuevamente en esta parte vamos a realizar la secuencia que hicimos acá, que sería punto alto doble, punto medio, bajo, bajo, bajo. O sea, en bajo son 3 grupos. Punto bajo, punto bajo, punto bajo. Aquí punto medio, punto alto y punto alto doble. Entonces aquí estos son punto alto doble, este es punto alto, punto medio y estos 3 son punto bajo. Entonces vamos a repetir la misma secuencia en esta parte. Entonces lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces aquí vamos con punto alto, vamos con 4 de punto alto, 1, 2, 3 y 4. Aquí un punto alto, aquí vamos con punto medio, vamos con 4, 3, 4 y aquí falta uno que serían 5. Ahora me voy a dirigir al próximo espacio con punto bajo. Vamos con 1, 2, 3, 4. Dentro de este espacio un punto bajo. Aquí me voy otra vez con otro grupo de punto bajo. 1, 2, 3, 4 y punto bajo en el punto bajo. Nuevamente aquí nos faltaría un grupito que serían 3. Vamos con 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a ingresar a esta parte, vamos a realizar aquí un punto medio. Dentro de este espacio 4 puntos medios, 1, 2, 3, 4. Ahora aquí vamos a hacer un punto alto.
dentro de este espacio 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, y dentro de este espacio, perdón, dentro de este punto bajo, un punto alto doble. Entonces vamos con, sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2, y dentro de este espacio vamos a hacer nuestra esquina. Entonces son 2 puntos altos dobles dentro del mismo espacio, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y nuevamente en el mismo espacio 2 puntos altos dobles. Vamos con 1, vamos con 2, y aquí debajo de este punto bajo un punto alto doble. Y así es como nos queda nuestro cuadrado. Entonces vamos a repetir la misma secuencia en esta parte hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, aquí ya llegué al final y simplemente voy a ingresar, voy a hacer aquí el punto bajo que me falta, debajo del punto bajo, y aquí en la primera cadena voy a realizar un punto deslizado. Y así es como nos queda. Ahora vamos a realizar esta parte con color verde, que sería este. Entonces aquí tengo mi color verde. Esta vuelta es mucho más sencilla. Entonces me voy a ubicar, puede ser acá. Me voy a ubicar aquí, debajo de este punto alto, perdón, de este punto medio. Y voy a hacer aquí el nudito para asegurar, el nudito para asegurar mi trabajo. Entonces, esta vuelta es muy sencilla. Bueno, entonces voy a ingresar donde hice mi nudito y voy a subir aquí con una y dos cadenas que representan el punto medio. Entonces, encima de cada punto voy a hacer el mismo punto. Entonces, digamos, aquí hay punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Aquí es punto alto, punto alto, punto alto, punto alto, y así nos vamos a ir. Entonces, ingreso acá con punto medio. Voy a ingresar acá con punto medio. Entonces aquí serían 4, igual que hicimos en la vuelta pasada. Aquí punto medio, aquí punto medio, aquí punto alto, 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 y aquí ya es punto alto doble. Entonces voy a hacer 2 lazadas, aquí un punto alto doble. Entonces saco por 2, saco por 2, saco por 2. De igual manera acá, saco por 2, saco por 2. Aquí falta otro punto alto doble. Ahora voy a ingresar a esta esquina y voy a realizar 2 puntos altos dobles. Hacemos exactamente lo mismo que la vuelta anterior. 2 puntos altos dobles, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y dentro del mismo espacio realizamos lo mismo, 2 puntos altos dobles. Vamos aquí, 1 y 2. Me dirijo a este espacio que sería un punto alto doble. Me dirijo a este punto alto doble, a este punto alto doble,
y ya aquí sería punto alto. Entonces punto alto, aquí punto alto, aquí punto alto, punto alto, y así me voy, simplemente así me voy alrededor de todo el mandala, así, igualito. Encima de cada punto, aquí serían 4 puntos de punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, y así alrededor de todo el mandala. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya llegué a mi final y solo es ingresar a la segunda cadena con un punto deslizado. Cadena de seguridad y eso sería todo. Entonces ya tenemos aquí la parte de nuestro cuadrado que está perfecta. Ahora simplemente nos vamos a ir con este color que sería terracota. Aquí lo tengo. Y esta vuelta es muy sencilla. Vamos a hacer punto alto en cada punto. Entonces ya esta vuelta es de solo punto alto, nada más, es mucho más sencilla. Pero yo realicé una vuelta de terracota y una vuelta de verde. Entonces tendríamos que hacer dos vueltas, uno de terracota y uno de verde. Entonces aquí voy a iniciar, puede ser aquí en este espacio. Voy a entrar aquí, puede ser. Y voy a asegurar mi hilito. Y aquí me voy con punto alto, como les dije al comienzo. Entonces voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y en cada espacio un punto alto, y de una vez voy escondiendo esta hebrita. Entonces vamos con punto alto en cada espacio. Nada más. Aquí punto alto. Aquí punto alto. Aquí punto alto. Aquí me voy con un punto alto. Y aquí tenemos varias opciones. Podemos hacer 2 puntos altos, 5 cadenas, 2 puntos altos. O podemos hacer 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos. O 2 puntos altos, 3 cadenas de separación, 2 puntos altos. Eso ya aquí depende de cada una. Entonces yo voy a irme con 2. Con 3, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos. Entonces, mi esquina la voy a hacer con 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos. Y así es como nos queda. Y aquí me voy igualmente con punto alto en cada punto, encima de cada punto. No, estas dos vueltas son muy fáciles y muy sencillas de realizar. Perdón. Y me voy así. En mi caso, yo realicé dos vueltas. Entonces yo realicé una vuelta de terracota y una vuelta de verde, pero este verde es como, no sé cómo se llama, este es un verdecito o un aguamarina puede ser también. Entonces voy a hacer mis dos vueltas de punto alto y cuando y cuando terminemos las dos vueltas regresamos. Bueno, ya terminé las dos vueltas de punto alto, que sería este terracota y verde. Y ahora me voy a dirigir a cualquier espacio y voy a iniciar de aquí en adelante a hacer punto alto doble. Recuerden que si ustedes quieren seguir con punto alto normal o punto bajo, punto medio, como ustedes gusten. Yo de mi parte voy a empezar de aquí desde el morado hasta el azul, hasta aquí. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas de punto alto doble. Entonces,
El ancho de mi bata mide 60 centímetros. Yo la quiero que me quede muy ancha, que me quede un poquito ancha. Entonces, mi medida normal son 50 de espalda y 50 de pecho, pero agregué 5 y 5 porque la quiero ancha. Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es buscar el ancho que cada una desea. De mi parte son 60. Entonces ya cada una empieza a dar las vueltas hasta encontrar el ancho que ustedes necesitan. Entonces, de mi parte, como ya les había dicho, voy a hacer las vueltas necesarias hasta llegar a 60 centímetros. Entonces, aquí ya tejí el café y el verde, que sería este, y de aquí para acá solamente hice 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, hice 5 vueltas más de punto alto doble. Entonces aquí simplemente voy a entrar a cualquier espacio, voy a entrar aquí y voy a iniciar en cada punto alto, encima de cada punto alto voy a hacer un punto alto doble. Ya aquí ustedes deciden qué color desean y qué puntada desean. Aquí ya empiezan a jugar con los colores y empiezan a jugar también con las puntadas. Entonces voy a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas que representan un punto alto doble. Me voy al siguiente espacio, realizo un punto alto doble, me voy al siguiente espacio, punto alto doble, me voy al siguiente espacio, punto alto doble, me voy al siguiente espacio, punto alto doble, me voy al siguiente espacio que sería este, punto alto doble, me voy al siguiente espacio que sería este, punto alto doble, y aquí voy a hacer exactamente lo que realicé acá, 3 puntos altos dobles, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos dobles, o como ustedes hayan elegido. Entonces aquí voy 2, aquí voy 3, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 3 puntos altos dobles. Entonces vamos con 1, 2, perdón, 2 y 3. Y aquí seguimos de igual manera, punto alto doble en cada espacio. Y así me voy alrededor de todo mi mandala haciendo las vueltas que sean necesarias hasta encontrar el ancho. Solamente nos vamos a concentrar en lo ancho. En lo largo, después de que hagamos el ancho, ya realizamos lo largo de nuestra bata. Entonces, ya como les había reiterado, desde acá, desde donde inicié punto alto doble, hice 1, 2, 3, 4, 5. Hice 5 vueltas y encontré los 60 centímetros que necesitaba para mi bata. Entonces, cuando complete o realice, perdón, los 5 puntos altos doble, las 5 vueltas, regresamos para hacer el largo de nuestra bata. Entonces ya regresamos. Bueno, así es como me está quedando y así quedó mi cuadrado. Entonces, aquí la medida da 59 centímetros, casi 60. Entonces me dio 59 centímetros. Entonces ya alcancé el ancho que yo deseo. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a realizar el resto de nuestra bata. Entonces, esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Entonces, así es como me está quedando.
Entonces aquí ya tengo las 5 vueltas desde el morado, como les indiqué anteriormente. Entonces vamos 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente aquí es lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos vamos a ir para nuestra parte, para el largo de nuestra bata. Entonces aquí yo realicé, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5, que fueron las vueltas que di, y yo realicé 2 vueltas más para la parte de arriba. Todavía no estoy segura si le voy a poner otro color o simplemente la voy a dejar así. Pero de mi parte, en la parte de arriba solo hice 2 vueltas, nada más. Y en la parte de abajo, entonces, ¿qué hice? Entonces realicé 1, 2, 3, 4 y 5, que fueron las vueltas que di alrededor de mi cuadrado. Y de aquí en adelante hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Realicé 10 vueltas hacia abajo y 2 vueltas más hacia arriba. Entonces aquí ya depende de ustedes el utilizar los colores. Como les digo siempre, si desean hacerlo con punto alto, medio, bajo, ya como ustedes gusten, de igual manera el uso de los colores. Entonces vamos a iniciar a realizar esta parte de abajo y pues arriba simplemente fueron 2 líneas o 2 filas de punto alto doble. Y más o menos esto. Ya de aquí a acá, ya depende, el largo ya depende de cada una de ustedes. Si lo quieren más largo, si lo quiere corto o si lo quieren como un jersey cortico o un buzo. Entonces ya esto depende de ustedes. Yo lo quiero largo hasta acá y ya les doy la medida. Bueno, la medida me da 84 centímetros. Entonces, esta es la medida que tengo hasta ahora. No sé si de pronto tejer 2 vueltas más de azul o simplemente dejarlo así. De igual manera acá. Yo hice 2 filas de punto alto de color azul, alto doble, perdón, azul, pero no sé si aquí hacerle de pronto otra línea más de otro color o dejarlo así. Pero hasta ahora vamos así. Entonces, de lo largo, sí ya depende del gusto de cada uno. Entonces, por lo pronto, aquí tengo el que realizamos. Entonces, aquí estoy con la parte delantera. Entonces, aquí solo es hacer 2 vueltas más para alcanzar las 7 que tengo acá. Entonces aquí me faltarían 2 vueltas y aquí me faltarían 10 vueltas, obviamente respetando los colores que coloqué. Y no sé si al final vaya a poner 2 líneas más de azul. Eso lo tengo ahí en stand-by. Por lo pronto eso. Y también a la hora de coserlo, creo que lo voy a coser desde acá. Voy a dejarlo, esta parte no la voy a coser, la voy a dejar abierta y voy a coser de aquí para arriba, obviamente hasta llegar al brazo. De igual manera acá. Entonces esta parte no la voy a coser, pero de igual manera a medida que vamos avanzando con la bata, yo les voy indicando. Por lo pronto vamos a realizar el largo de nuestra bata. Bueno, vamos a realizar el largo de nuestra bata. Entonces esta es la parte del cuello y aquí voy a dejar la otra parte, la de abajo. En la otra parte que yo realicé, esta es la otra parte de mi bata, entonces aquí va 1, 2, 3, 4, 5, que fueron las 5 vueltas que realizamos, pero yo realicé 2 filas más, pero las filas las hice desde acá hasta acá. Solamente así, nos vamos a ir trabajando así. Aquí entonces vamos a iniciar desde aquí hasta acá y vamos a realizar 2 filas que fueron las que yo realicé. Aquí son solo 2 filas para la parte del cuello. Si finalizando esta fila desean hacer más, está bien. Si desean cambiar el color, también va muy bien. Vamos a iniciar entonces. Aquí ya tengo mi hilo, me paré aquí en la puntica
Esta es la bata y aquí en la puntica coloqué mi hilo. Vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 que representan un punto alto doble y aquí vamos escondiendo todos los hilitos. Recuerden que siempre hay que esconder los hilitos y hay que organizar el trabajo después de terminado para que quede bonito, esconder todas las lanitas. Bueno, entonces vamos a hacer doble lazada, ingreso al próximo espacio, guardamos este hilito y vamos haciendo un punto alto doble. Doble lazada, ingreso al próximo espacio, punto alto doble. Punto alto doble. Aquí punto alto doble. Y así me voy. Y así me voy a ir hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya llegué aquí a mi esquina y solo me falta aquí en esta puntica hacer un punto alto doble. Y ya tejimos esta parte. Y ya tejimos toda esta parte hasta acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir y vamos a seguir tejiendo. Entonces voy a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, que representan un punto alto doble, doy la vuelta a mi trabajo y continúo así. Entonces aquí vamos, en este espacio no, porque haríamos un aumento, entonces nos dirigimos al próximo espacio y realizamos un punto alto doble. Aquí punto alto doble. Y así nos vamos, así por toda esta línea hasta llegar acá. Subimos con 4 puntos, con 4 cadenas y así vamos tejiendo así hasta encontrar, esta es la parte del cuello, hasta encontrar el largo del cuello que ustedes desean. Si ya al final desean hacerlo con otro color, va muy bien. Y de igual manera, aquí abajo, vamos a realizar lo mismo. Entonces aquí nos vamos a parar aquí en esta parte y vamos a ir con las vueltas que sean necesarias, las filas, perdón, las filas que sean necesarias. Todo esto hasta llegar hasta esta esquina y subimos y nos devolvemos y así vamos hasta alcanzar el largo. Bueno, yo aquí realicé 1, 2, 3, 4, 5, que fueron las 5 filas que hicimos alrededor. De aquí en adelante fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces realicé 10 filas más hacia abajo y hacia arriba solo realicé 2. Entonces son 10 de aquí para abajo, que es la parte de abajo de la bata. Y hacia arriba solamente realicé 2 vueltas. Entonces aquí vamos a realizar 10 vueltas o las que ustedes desean. O si desean dejarlo así que no quede tan largo. Yo utilicé para las últimas 5 filas, utilicé terracota, este es un azul, este es como un verde aguamarina, azul aguamarina o verde aguamarina, no sé muy bien. Este es fucsia y este es verde. Y estos fueron los 5 colores que yo utilicé para finalizar la bata. Entonces creo que cuando termine el largo de mi bata, regresamos. Bueno, ya terminé el largo de mi bata, que sería este que está acá. Y lo dejé así con este color al final. Y así me quedó.
obviamente la otra parte quedó exactamente igual, que sería esta. Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Entonces quedaron igualitas. Ahora me voy a dirigir a la parte de arriba. Aquí ya realicé las 2 vueltas que me faltaban. Y lo que vamos a hacer es sencillo. Aquí hay que realizar 2 filas de punto alto doble. Esto es con el fin de darle altura a nuestra bata para que se vea mucho más bonita. De aquí a acá son 21 puntos altos doble y como ya les dije al comienzo, 2 filas no más. Bueno, entonces aquí voy a iniciar con nuestra lana azul y voy a ingresar. Entonces voy a hacer mi nudito de seguridad y voy a subir con 4 cadenas que representan un punto alto doble. Entonces vamos 1, 2, 3 y 4. Ahora me voy a dirigir con 2 lazadas al próximo espacio y hacemos otro punto alto doble. 2 lazadas, próximo espacio, punto alto doble. Bueno, ya llegué aquí a mi final y solamente es subir nuevamente con 4 puntos, perdón, con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Damos la vuelta al trabajo y seguimos aquí con punto alto doble hasta llegar acá. Entonces, cuando llegue aquí regresamos. Bueno, aquí ya llegué a mi final y terminamos con un punto alto doble. Y voy a hacer cadena de seguridad y voy a dejar bastante hilo, bastante lana para coser el pedacito de arriba. Entonces yo creo que con este es suficiente y vamos a cortar. Ahora lo que vamos a hacer es coserlo. Recuerden, este es el derecho y esta es la otra parte, es el derecho. Derecho con derecho y el revés va por fuera. O sea, el revés es donde están aquí los hilitos que toca guardar. Entonces vamos simplemente a coser esta parte y vamos a coser esta parte. Entonces aquí voy a organizarme y ya volvemos. Bueno, aquí ya tengo mi hilo y ya tengo mi aguja lanera y entonces vamos a irnos a la esquina de la otra parte y vamos a coser aquí 21, también 21 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces me da aquí, entonces voy a poner mi ganchito aquí en la punta de este, que sería el último, y aquí también. Entonces hasta aquí voy a coser. Y solamente es subir y cojo de este lado. No sé si se note bien. Ahora cogemos de esta parte, de esta puntica, y cogemos de esta puntica y vamos a hacer un nudito para asegurar nuestro trabajo. Y aquí vamos a coser, no sé si se note, por lo que la lana es oscura. Y vamos a coser así hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya llegué aquí a mi final y solo es hacer un nudito. Y bueno, y nos vamos a ir por esta parte para esconder nuestro hilo. Y así es como nos queda. Y no se nota. Entonces vamos a hacer lo mismo en esta parte y volvemos. Bueno, y así es como nos está quedando la bata.
Este es el largo y este es el ancho. Entonces, ya cosimos la parte de acá y la parte de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la medida de aquí a acá para nuestra manga. De mi parte fueron 18 centímetros, que serían estos, no sé si se note por el sol, 18 centímetros. Y de igual manera de aquí a acá hay 18. Entonces dejé 18 para manga y voy a empezar a coserlo desde esta parte, no la voy a coser. Voy a empezar a coser de aquí todo esto hasta acá. Y de aquí no voy a coser, voy a dejarla abiertica. De aquí a acá hay 15 centímetros y obviamente de aquí a acá hay 15 centímetros. Y en filas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 7 filas hacia arriba puse mi separador y aquí está el otro. Y en centímetros da 15 centímetros de aquí a acá. Entonces aquí voy a dejar abierto. Ya si desean coserlo todo, pues empiezan desde acá. Cosen todo esto hasta aquí, hasta el separador, porque esta parte es la de la manga. Entonces recuerden que se cose derecho con derecho y revés con revés. Voy a coser esta parte y volvemos para hacer nuestras mangas. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestras mangas. Yo ya me adelanté y realicé esta. De largo fueron 17 filas de punto alto doble. Y al final realicé las últimas filas con verde, esto es como verde esmeralda, azul, rosado, terracota y verde. Entonces así es como me quedó. De ancho, les voy a dar la medida. Entonces ya sabemos que en puntos son 17 puntos, 17 filas de puntos altos dobles. Y en centímetros serían 33. Esta manga es como 3/4, me da como por acá. No es tan larguita, es por acá. Entonces, sí, me da como por acá, para que tengan una idea. Y de ancho, ya les digo cuánto es, da 19. Me da 19 centímetros. Y de ancho en puntadas hice 48 puntos altos doble. O sea, aquí en esta fila, por toda esta parte hay 48 puntos altos dobles, que son los mismos que tenemos que realizar aquí en la otra manga. Entonces vamos a iniciar con nuestra manga. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra manga. Yo ya tengo aquí mi hilo asegurado y voy a ingresar con mi aguja. Vamos a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 representan un punto alto, doble lazada, punto alto, doble. Doble lazada, ingresamos al próximo espacio y hacemos un punto alto doble. Ay, perdón. Entonces sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2, ingresamos al próximo espacio que sería acá. Esta parte es un poco incómoda, vamos a quitar este separador y vamos escondiendo esta lanita que tenemos acá. Entonces, 2 lazadas, escondemos aquí el hilito y vamos a ingresar acá con punto alto doble. Dos lazadas, ingresamos a este espacio y vamos a hacer punto alto doble. Tengo como, ya ahora sí, enredado un poquito la lana, pero ya. Bueno, aquí nos vamos con punto alto doble. Aquí en este espacio, punto alto doble. Aquí en este espacio, punto alto doble.
aquí en este espacio, punto alto doble, aquí en este espacio, punto alto doble, y así me voy alrededor, de toda mi manga, completando 48 puntos altos dobles. Entonces, cuando llegue aquí y tenga mis 48 puntos altos dobles, regresamos. Bueno, ya llegué aquí a mi final, ya completé los 48 puntos altos dobles. Voy a dejar este espacio y voy a dirigirme a este. ¿Por qué lo dejo? Porque ya completé los 48. Entonces, si hago otro aquí, sería 49. Entonces, voy a hacer aquí una disminución. Entonces, me dirijo aquí a la cuarta cadena que realizamos al comienzo y voy a realizar un punto deslizado. Y así es como nos queda. Ahora vamos a subir 1, 2, 3 y 4. Me subo con 4 cadenas, 2 lazadas y ya realizamos de aquí en adelante. Y seguimos con punto alto doble, ya en cada espacio hacemos un punto alto doble. Serían los 48 puntos altos dobles que necesitamos. Entonces aquí me voy en cada lado. Aquí también. Y así me voy alrededor de toda mi manga hasta encontrar el largo que ustedes desean. Como ya les mostré anteriormente, yo realicé así mi manga. Entonces ya de aquí en adelante, si ustedes desean hacerlo manga corta, simplemente hacerlo con 2 o 3 vueltas con colores o simplemente dejarlo así. O pueden hacerlo también manga media o manga larga. Y ya los colores ya como ustedes desean. Entonces, así nos vamos hasta encontrar nuestro largo y vamos a seguir aquí con nuestro cuello. Bueno, aquí para nuestro cuello no pienso hacer disminuciones, pero si quiero pasar, digamos, en mi caso voy a elegir punto bajo. Entonces me voy a ingresar aquí, ya tengo aquí mi hilito asegurado. Voy a ingresar al espacio y voy a subir con una cadena que representa un punto bajo. No sé si se note bien. Espero que sí. Bueno, entonces aquí en el próximo espacio me dirijo con un punto bajo. Próximo espacio, un punto bajo. Solamente voy a hacer una vuelta de punto bajo con el color verde. Aquí en el próximo espacio, punto bajo. Ay, perdón. Aquí en el próximo espacio, punto bajo. Aquí punto bajo. Aquí punto bajo. Y así me voy a ir alrededor de todo mi suéter. Para las que desean hacer una disminución, simplemente es dejar este espacio y seguimos tejiendo aquí. Entonces dejo este espacio y sigo en este. Y aquí ya hicimos una disminución. Entonces sigo aquí con punto bajo, aquí punto bajo, y digamos que quiero hacer otra disminución. Entonces no voy a tejer acá y me dirijo a este próximo. Entonces no tejo acá, sino tejo acá. Entonces me voy, ingreso mi aguja a este espacio, no, al próximo, y voy a hacer un punto bajo. Y ya ahí realicé una disminución. Y así me voy alrededor de todo mi cuello. Hasta llegar hasta acá.
Y pienso que eso sería todo por el día de hoy. Bueno, entonces espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide darle like, suscribirse, comentar, compartir y darle mucho amor. Muchas gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.